Los descubrimientos científicos no siempre empiezan con un «Eureka, lo he encontrado». A menudo empiezan con una simple corazonada, una especie de sospecha, una sensación de inquietud. Así fue como Charles Moore describió el momento crucial que cambió su vida. Su extraordinaria historia sirvió como punto de partida para nuestro documental, y la revelación que tuvo será un impulso para todos nosotros, para toda la humanidad. Pero vayamos por partes. La era de los grandes descubrimientos geográficos quedó atrás hace mucho tiempo, y ya nadie piensa que en algún lugar del planeta queden manchas oscuras de continentes, archipiélagos o islas aún por descubrir. Al leer novelas de aventuras sobre piratas y conquistadores, nuestra imaginación nos lleva a los infinitos horizontes azules de océanos y mares, a islas exóticas cubiertas de vegetación exuberante, llenas de aves, peces y animales maravillosos. Así pensaba también Charles Moore, un playboy y navegante, hijo de un rico propietario de una empresa química. Charles creció junto al Océano Pacífico y soñó desde niño con aventuras en el mar. En 1997, participó en la regata Transpac Yacht Race, celebrada entre Los Ángeles y Honolulu. Al regresar a casa desde Hawái, trazó su ruta a través de una zona conocida como el Giro del Pacífico Norte. Tras varios días de navegación, Charles se dio cuenta de que su yate estaba rodeado de basura por todas partes. Junto con sus amigos, había entrado en un vertedero flotante. Recorriendo miles de millas en las vastas extensiones del océano, no podía salir a la cubierta sin ver un trozo de plástico flotando a la deriva cada pocos minutos. Los sueños de aventuras románticas a través de vastas extensiones de agua, tierras exóticas e islas con animales y plantas asombrosas se hicieron añicos después de aquel viaje. La superficie del océano ya no deslumbraba con su belleza virgen e intacta. Navegar entre toneladas de desechos plásticos conmocionó y cambió la vida de Charles Moore. Lo que estaba a punto de descubrir desafiaba su comprensión. El capitán Moore se convirtió en un pionero, pero este hallazgo no le trajo alegría, ya que descubrió lo que más tarde sería llamado la gran mancha de basura del Pacífico. Charles pasó de ser un despreocupado playboy a convertirse en una persona seria y un ferviente defensor del medio ambiente. Vendió sus acciones en la empresa química de su padre y, con el dinero obtenido, fundó la organización ecológica Algalita Marine Research Foundation, AMRF, dedicada a investigar el estado ambiental del Océano Pacífico. El viaje de Charles Moore estuvo lejos de ser fácil. Durante mucho tiempo, sus informes y advertencias fueron ignoradas, y su investigación no fue tomada en serio. Había razones de peso para ello. El oceanógrafo instaba a los gobiernos de distintos países a reducir la producción y el consumo de plástico, además de destinar importantes fondos a su reciclaje, y su petición no implicaba solo una pequeña inversión, sino una suma considerable de dinero. Pero a pesar de todo, Charles logró lo más importante: sacudir a la comunidad medioambiental mundial y llamar la atención sobre la contaminación plástica del océano mundial. En aquel momento, comprendía mejor que nadie el peligro de lo que estaba ocurriendo en el océano y cómo esto representaba una amenaza para la vida en nuestro planeta. Y Charles dio el primer paso, es decir, reveló el problema. Pero, ¿cómo nos afecta este descubrimiento a cada uno de nosotros? ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Cómo prevenir el avance de esta catástrofe? Para responder a estas preguntas, primero debemos comprender cómo funciona el sistema oceánico global y cómo lo hemos dañado. Funciones del océano. El océano es un mundo vasto que cautiva nuestra imaginación y curiosidad científica. Sus ecosistemas, como intrincados mecanismos de relojería, mantienen el delicado equilibrio necesario para sostener la vida en la Tierra. El océano funciona como el aire acondicionado natural de nuestro planeta. Absorbe el calor y lo libera gradualmente. Es asombroso pensar que una capa de tan solo 10 metros de agua oceánica puede almacenar más calor que toda la atmósfera de la Tierra.
La capacidad térmica del océano es una característica única que atenúa las variaciones de temperatura, tanto entre el día y la noche como entre las estaciones, en verano e invierno. Las corrientes marinas circulan por el planeta, transportando calor y nutrientes desde las latitudes ecuatoriales hasta las polares y viceversa. Este proceso mitiga las temperaturas extremas. La temperatura de los océanos influye en los ciclos de vida de los animales y las plantas, tanto en el mar como en la tierra. El océano influye activamente en los procesos atmosféricos, contribuyendo a la formación de nubes y precipitaciones. Cada día, una enorme cantidad de agua se evapora de su superficie, se condensa en nubes y luego regresa a la Tierra en forma de lluvia o nieve. Este es un proceso crucial que abastece de agua dulce a los ríos, lagos y suelos. Las microalgas, como el fitoplancton, producen aproximadamente el 50% del oxígeno que respira la humanidad. Cada segundo aliento que tomamos nos lo regala el océano. Además, el océano es el hogar de millones de especies de seres vivos, desde diminutos microbios hasta majestuosas ballenas. Aloja especies que han existido durante cientos de millones de años. El océano es el lugar donde surgió la vida, y de él depende el futuro de nuestro planeta. El océano es un organismo único e interconectado que abarca todos los recursos hídricos de nuestro planeta. Pero, como resulta ser, este increíblemente complejo sistema vivo está gravemente enfermo, y la causa de ello es nuestra actitud irresponsable hacia el plástico después de su uso. El plástico es un material notablemente duradero y conveniente, pero la contaminación por plástico es un veneno para el océano. Charles Moore fue el primero en darse cuenta de la magnitud de esta catástrofe. Cada día, nuestro océano se contamina más y más. Estamos cada vez más cerca del punto en el que la enfermedad se volverá irreversible. Como con cualquier paciente, el primer paso hacia la recuperación es estudiar el historial médico y hacer un diagnóstico correcto. 2 años después de su impactante descubrimiento, Charles organizó una segunda expedición para estudiar en detalle la llamada mancha de basura. Los resultados de esta expedición sorprendieron a la comunidad científica. En 1999, esto fue realmente un descubrimiento, porque después de analizar nuestras muestras, nos dimos cuenta de que había 6 veces más plástico en las aguas superficiales en peso que zooplancton, que es la principal fuente de alimento de ese ecosistema. El hecho de que el plástico haya superado en masa a los organismos vivos en el océano alarmó a mucha gente. La gran mancha de basura del Pacífico, Great Pacific Garbage Patch, es en esencia el vertedero más grande del planeta, que ha estado creciendo rápidamente desde aproximadamente la década de 1950. Este vertedero oceánico se extiende desde la costa occidental de América del Norte hasta Japón. Su superficie varía, pero se estima en aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados. En esta mancha de basura hay al menos 80.000 toneladas de desechos. Y esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que alrededor del 70% del plástico se hunde hasta el fondo del océano, donde podría ocultarse una cantidad significativa de desechos. Nadie sabe con certeza cuánta basura contiene realmente la gran mancha de basura del Pacífico. El giro subtropical del Pacífico Norte es demasiado vasto para ser completamente estudiado por los científicos. Las mediciones han demostrado que esta mancha de basura está creciendo a un ritmo catastrófico. Entre 2015 y 2022, la masa promedio de plástico en su interior se multiplicó por 5, mientras que la cantidad de pequeños fragmentos de plástico aumentó 10 veces. Marcus Ericsson, director de investigación de la Algalita Marine Research Foundation, Estados Unidos, señaló: al principio, la gente pensaba que era una isla de basura plástica sobre la que casi se podía caminar. No es exactamente así. Es más como una sopa de plástico. La gran mancha de basura del Pacífico se está convirtiendo en el 7º continente del planeta, pero no es la única. Actualmente los científicos han identificado 5 grandes acumulaciones de basura, 2 en el Atlántico, 2 en el Pacífico, 1 en el Índico. En los océanos flotan millones de toneladas de plástico y otros desechos. Según las investigaciones, hasta el 80% de la basura en estas manchas está compuesta por residuos plásticos. Las islas de basura están creciendo a un ritmo catastrófico. Si miramos
a nuestro alrededor, notaremos algo inquietante. 8 de cada 10 objetos que nos rodean están hechos de plástico. Dormimos sobre almohadas con relleno plástico. Nos cepillamos los dientes con cepillos de plástico. Bebemos de botellas de plástico. Están viendo este documental en una pantalla de televisor, laptop o teléfono, hechos de plástico. Es simplemente imposible imaginar nuestra vida moderna sin este material. El mundo a nuestro alrededor se ha vuelto plástico. El plástico es uno de los mayores problemas de la humanidad en la actualidad. Decidimos que, dado que nadie prestaba atención a la contaminación por plástico, tomaríamos la iniciativa y comenzaríamos a crear lo que más tarde se conocería como el gran despertar ante el problema del plástico. Un despertar a la comprensión de que este material es probablemente el más común en nuestra vida cotidiana. Me gusta decir que, después de dormir, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos abriendo envases de plástico, porque dedicamos demasiado tiempo simplemente a sacar cosas del plástico que lo cubre todo. ¿A qué terribles consecuencias conduce el vertido incontrolado de desechos plásticos en las aguas del océano mundial? El problema principal es que, a diferencia de otras sustancias, el plástico no se descompone, permanece en el medio ambiente, no pasa por el ciclo habitual de biodegradación. Después de todo, fue inventado para resistir la descomposición natural. Así, al vencer el proceso natural de descomposición, el plástico se ha convertido en un componente permanente de nuestro entorno. Bien, ahora tenemos una idea general de qué es el continente de basura. Su superficie es verdaderamente inmensa y sigue creciendo constantemente. Pero, ¿qué ocurre en el epicentro de esta enfermedad? Quizás el plástico simplemente flota en un solo lugar y luego se hunde en las profundidades del océano, donde se descompone bajo una enorme presión. Quizás esto no es tan alarmante como parece. Entonces, ¿qué hemos descubierto hasta ahora? Descomposición del plástico en micro y nanopartículas. Hoy en día, el plástico es una de las principales causas de muerte de los seres marinos, y debemos estudiarlo precisamente como un asesino. Es un depredador que mata, pero nunca devora. Al mismo tiempo, se convierte en presa, ya que es ingerido por los animales, llenando sus estómagos sin aportar ningún valor nutritivo. Tiene un lado oscuro y siniestro. Mata y, al ser ingerido, sigue matando. Obstruye y bloquea los estómagos, y lo hace a una escala cada vez mayor. Y esto es solo a nivel de microplásticos. Cada año, en el mundo se producen más de 400 millones de toneladas de residuos plásticos, y según las previsiones, esta cifra se triplicará para 2040. El océano mundial recibe anualmente alrededor de 11 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a más de un camión de basura lleno de plástico arrojado al océano cada minuto. Actualmente, nuestros océanos ya contienen aproximadamente 200 millones de toneladas de plástico. Las investigaciones indican que para 2050, la cantidad de plástico en el océano probablemente superará la cantidad total de peces. El plástico tarda entre 500 y 1000 años en degradarse. La Agencia de Protección Ambiental ha declarado que prácticamente el 100% de todo el plástico jamás producido por el ser humano sigue existiendo. Estos residuos no desaparecen, solo se acumulan. Es como un contenedor de basura en nuestro patio, donde seguimos tirando basura, pero nadie la recoge ni la retira. ¿Qué pasaría con ese contenedor al cabo de un mes? Los desechos plásticos que flotan en la columna de agua quedan atrapados en las corrientes oceánicas. Son transportados hacia las regiones centrales del océano y forman enormes islas de basura. Aquí se pueden encontrar redes de pesca, botellas desechables, envases, asientos de inodoro, muñecas, conos de tráfico, balones de fútbol, patitos de goma e incluso televisores. El plástico no se biodegrada, pero bajo la influencia del oleaje, el agua salada y la luz solar, se divide en pequeños fragmentos, a veces invisibles al ojo humano. Estas diminutas partículas, conocidas como micro y nanoplásticos, conservan su estructura polimérica. El proceso de descomposición continúa hasta el nivel molecular. La cantidad de microplásticos, ¿cuántos hay? Las partículas de microplástico son como un mosaico curioso.
Se forman a partir de diferentes tipos de plásticos y aditivos químicos, los cuales cambian según la etapa de su degradación y las condiciones ambientales. Por esta razón, el microplástico en el medio ambiente no puede considerarse algo fijo o constante. Su estudio es un verdadero rompecabezas. A pesar de que el número exacto de partículas de microplástico en los océanos sigue siendo desconocido debido a las dificultades técnicas para detectarlas, podemos hacer cálculos teóricos para comprender la magnitud de esta amenaza. Dado que actualmente hay alrededor de 200 millones de toneladas de desechos plásticos en los océanos, podemos realizar un experimento mental. Si dividiéramos todo el plástico presente en los océanos en partículas de 50 nanómetros, considerando su densidad y el volumen total del océano global, obtendríamos una cifra verdaderamente aterradora. En cada litro de agua oceánica habría 286 millones de estas micro y nanopartículas. En la actualidad, todavía no todo el plástico se ha fragmentado en micro y nanoplástico, pero sabemos que, tarde o temprano, toda esa contaminación inevitablemente se descompondrá en un número incalculable de nanopartículas. Hoy en día, los científicos ya encuentran partículas de microplástico en cada gota de agua oceánica. Además, existen zonas en el océano con concentraciones de microplásticos aún más elevadas. La mayoría de los estudios científicos globales que analizan la magnitud y el volumen de la contaminación marina por plásticos se han limitado en la capa superficial del agua. Las investigaciones muestran que aproximadamente 358 billones de partículas microplásticas flotan en la superficie de los océanos del mundo. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que también hay incontables billones de partículas microplásticas en aguas más profundas y en los sedimentos del fondo marino. Los plásticos ligeros flotan en la superficie, mientras que los más densos o aquellos que han sido colonizados por organismos marinos se hunden hasta el fondo del océano. Según estimaciones, aproximadamente el 50% de los desechos plásticos de origen urbano tienen una densidad mayor que la del agua de mar, lo que provoca que se depositen en el lecho marino, sean transportados por corrientes de aguas profundas y se acumulen en fosas y depresiones. Se han detectado microplásticos incluso en el punto más profundo del océano, el fondo de la fosa de las Marianas. De hecho, no es la superficie del océano, sino el fondo marino profundo, el principal lugar de acumulación de residuos de microplástico. Como resultado, todo el lecho oceánico se está cubriendo gradualmente con un manto de plástico. Además, los datos sobre la contaminación del océano por microplásticos están subestimados, y en realidad la situación es mucho peor. No todos tienen acceso a instrumentos y herramientas de muestreo muy sofisticados y costosos, explica Melanie Bergman, bióloga del Instituto Alfred Wegener en Alemania. Según su opinión, hasta el 90% de las partículas de microplástico marino podrían no ser detectadas mediante los métodos estándar de muestreo, ya que son demasiado pequeñas para ser identificadas. Las concentraciones más altas de plástico se encuentran en las zonas de las manchas de basura. Estos vertederos oceánicos funcionan como fábricas, donde tiene lugar el proceso continuo de formación de microplásticos. Al igual que un virus se propaga por el organismo a través de la sangre, los microplásticos se dispersan por todo el océano mundial a través de las corrientes oceánicas. Dado que los giros oceánicos están presentes en todos los océanos del mundo, la acumulación de microplásticos ocurre a escala global. Incluso lugares remotos y deshabitados, como el Ártico, no están exentos de esta contaminación. Los estudios realizados en los núcleos de hielo han revelado que los niveles de contaminación por microplástico en el océano Ártico son 2 órdenes de magnitud, es decir, 100 veces mayores que en el giro del Pacífico. Además de los 2 niveles de contaminación, la superficie y el fondo marino, la concentración de microplástico también aumenta significativamente en otra zona, la termoclina. Esta es una capa del agua donde la temperatura cambia bruscamente, y debido al alto gradiente de densidad, las partículas de micro y nanoplástico quedan atrapadas en estas capas, permaneciendo allí durante largos periodos. Imagine el océano como un pastel en capas. Cada capa tiene su propia temperatura y densidad, y los microplásticos se acumulan en los límites entre ellas. Además, los microplásticos pueden ser transportados en el océano por los organismos vivos, que lo ingieren, digieren y excretan. Ahora es innegable que los microplásticos están en todas partes. Están presentes en todos los cuerpos de agua, ya que los océanos, ríos y lagos de nuestro planeta están interconectados. Sin embargo, algunos podrían argumentar, bueno, está bien, pero los microplásticos son tan pequeños que no debería preocuparme.
No lo veo en el agua que bebo ni en los tomates de mi ensalada, aunque hayan sido cultivados con agua que forma parte del ciclo global interconectado. Tal vez no sean tan peligrosos, pero ¿es realmente así? Microplásticos, una fuente de toxinas y bacterias. Bajo la acción del sol y las olas, el plástico se descompone en fragmentos cada vez más pequeños, liberando en el agua del océano colorantes, plastificantes y otros compuestos químicos, muchos de los cuales son tóxicos. Como resultado, el océano se convierte en una sopa tóxica, donde el plástico se descompone constantemente en micro y nanoplásticos, haciendo que el océano sea cada vez más tóxico. Las investigaciones han demostrado que los nanoplásticos son aún más tóxicos que los microplásticos, ya que tiene una mayor capacidad para actuar como una esponja, absorbiendo contaminantes del agua y el aire. La superficie de los residuos plásticos se convierte en el hogar de algas nocivas, colonias de bacterias y hongos, que se multiplican rápidamente. Las islas de plástico son una fuente de microorganismos patógenos, capaces de causar enfermedades peligrosas en seres humanos y animales. Además, los desechos plásticos pueden actuar como un puente, por el cual los organismos costeros llegan a aguas abiertas, alterando el frágil equilibrio de los ecosistemas marinos. De esta manera, estas islas de basura se convierten en focos de bacterias peligrosas, representando una amenaza para toda la vida. Los microplásticos matan a los seres vivos. Los plásticos tienen un impacto significativo en los ecosistemas marinos. Cada año, más de 1 millón de aves marinas y 100.000 animales marinos mueren a causa de la contaminación plástica. El 100% de las crías de tortugas marinas tienen plástico en sus estómagos. Si un coral entra en contacto con plástico, su probabilidad de enfermarse aumenta del 4% al 89%. Esto es desastroso, ya que los arrecifes de coral son el hogar de 1/4 parte de toda la vida marina. La gran catástrofe de extinción por la que estamos pasando ahora es similar a la que acabó con los dinosaurios y de nuevo destruirá la vida en el planeta. En eso hay algo de verdad. La vida realmente se está destruyendo. Creo que la vida en el océano está muriendo a causa del plástico en este mismo momento y en la Tierra debido al cambio climático y también al plástico. Los microplásticos son tan pequeños que son ingeridos por el plancton. El plancton es la base de la cadena alimentaria. Muchos organismos marinos se alimentan de plancton, y aquellos que no lo consumen directamente, comen a quienes ya lo han consumido. De esta manera, los microplásticos se introducen en la cadena alimentaria. Cuanto más grande es el pez, más microplásticos contiene. Según una investigación, el animal más grande que jamás haya vivido en la Tierra es también el mayor consumidor de microplásticos. Cada ballena consume hasta 43,6 kilogramos de plástico al día. Sin embargo, las ballenas no obtienen el plástico directamente del agua. El 99% de los microplásticos entran en su organismo a través de los alimentos. En otras palabras, el plástico ya está presente en las presas que consumen las ballenas. Vale la pena destacar que los microplásticos de menor tamaño tienen un impacto más peligroso en los organismos a nivel celular. Las partículas de plástico de tamaño nanométrico penetran en las membranas celulares y no se eliminan del organismo, ya que permanecen dentro de las células. Además, los micro y nanoplásticos dañan el ADN dentro del núcleo. Las partículas de plástico no solo contienen sustancias tóxicas, sino que también absorben contaminantes orgánicos del agua de mar y albergan colonias de bacterias. Finalmente, todo esto termina en el organismo humano a través del consumo de mariscos y pescado. En otras palabras, no solo estamos comiendo nuestra propia basura, sino basura condimentada de toxinas, bacterias y hongos. Además, los micro y nanoplásticos también entran en nuestro cuerpo a través de otros alimentos, el agua potable, el aire e incluso la brisa marina. Ahora sabemos que los microplásticos se convierten en nanoplásticos. Estos entran en el aire, en nuestra agua, en nuestra comida e incluso en las verduras. Y si inicialmente se pensaba que este era un gran problema solo para los seres marinos, ahora está claro que es un problema para cada ser humano, para todos los ecosistemas, para todos los hábitats. Bueno, ahora sabemos con certeza que el plástico realmente causa enfermedades. El plástico acorta su vida.
Los micro y nanoplásticos se acumulan en el torrente sanguíneo y se distribuyen por diversos órganos del cuerpo humano. Se han encontrado partículas microscópicas de plástico en la sangre, el cerebro, el corazón, los pulmones, la leche materna, la placenta y recientemente también fueron detectadas en el pene, los testículos y muestras de esperma humano. Las sustancias tóxicas liberadas por el plástico dañan el sistema endocrino, lo que provoca graves consecuencias como infertilidad, desequilibrios hormonales y un mayor riesgo de cánceres como el de mama, ovarios y próstata. Los aditivos químicos en los plásticos también afectan negativamente al sistema cardiovascular y aumentan el riesgo de aterosclerosis. Al penetrar en el cerebro, las micro y nanopartículas de plástico aumentan el riesgo de trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer y el Parkinson. La inhalación de partículas plásticas contribuye al desarrollo de asma e incluso cáncer de pulmón. Los enlaces de hidrógeno son una fuerza clave que organiza la materia en estructuras altamente ordenadas. Las investigaciones muestran que, en presencia de nanoplásticos, se produce una deformación de las moléculas de proteínas debido a la formación de fuertes enlaces de hidrógeno entre los nanoplásticos y las proteínas. Pero todos los seres vivos están formados por proteínas, y su deformación puede tener graves consecuencias biológicas, afectando el funcionamiento de células, tejidos y órganos. Esto pone en riesgo la existencia de toda la vida en el planeta. Como podemos ver, el problema de la mancha de basura, donde los plásticos se descomponen en micropartículas y se dispersan por todas las aguas del planeta, ha resultado ser mucho más amplio. La primera conclusión clave es que el problema de los micro y nanoplásticos afecta a cada ser humano y a toda la vida en este planeta. Es importante destacar que los nanoplásticos son incluso más peligrosos que los virus, porque mientras que los virus penetran en las células, los nanoplásticos van más allá, es decir, afectan las moléculas de proteínas. Dado que toda la vida está compuesta por proteínas, los nanoplásticos representan una amenaza directa para todos los organismos vivos. Además, puede incluso afectar el material genético, el ADN, lo que podría provocar rupturas en sus cadenas y mutaciones genéticas. Por lo tanto, el problema de los plásticos debería preocuparnos a todos. Pero eso no es todo, porque, por sorprendente que parezca, el volumen de residuos plásticos en el océano sigue creciendo rápidamente, al igual que la cantidad y la intensidad de los desastres naturales. Y aquí surge una pregunta. ¿Existe una relación entre los micro y nanoplásticos que han penetrado en cada gota de agua y los cambios que estamos presenciando en el clima? ¿O tal vez no hay ninguna conexión y el clima pronto volverá a la normalidad? Antes de responder a estas preguntas, veamos qué está ocurriendo con el clima. Calentamiento del océano. El informe de la UNESCO sobre el estado del océano mundial en 2024 muestra una imagen preocupante. La tasa de calentamiento del océano se ha duplicado en los últimos 20 años, y el contenido térmico del océano ha alcanzado su nivel más alto. La investigación indica que, entre 1955 y 1986, los océanos se calentaron de manera estable, pero en las últimas décadas, el calentamiento se ha acelerado considerablemente. En 2023 se registró el récord absoluto de temperatura de la superficie oceánica en toda la historia de las observaciones, y 2024 continuó con esta tendencia. La temperatura de la superficie del océano se mantuvo en niveles récord durante 15 meses consecutivos. Por primera vez en la historia, la temperatura media anual del planeta subió 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Y este es precisamente el umbral crítico que, según los expertos, marca el punto en el que la humanidad experimentará grandes perturbaciones climáticas. Este aumento se esperaba para mediados del siglo XXI, pero en realidad ya lo hemos cruzado. Según las estimaciones de la ONU, se espera que esta tendencia continúe y que la temperatura global aumente casi 3 grados Celsius en este siglo. Jeff Smith, profesor emérito de física aplicada en la Universidad de Tecnología de Sydney, UTS, informó que los datos acumulados durante 70 años muestran un aceleramiento en el aumento de la temperatura del océano y el volumen total de energía almacenada en los océanos.
Los modelos científicos actuales, en presencia de aumentos continuos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, no predicen esta amenazadora aceleración, dijo el profesor Smith. Además, en los últimos 60 años, los océanos a grandes profundidades se han calentado 15 veces más rápido que en los últimos 10.000 años. Esto significa que los procesos de calentamiento global no se limitan solo a las capas superficiales del agua, sino que también afectan a las zonas profundas del océano, donde los rayos solares no pueden penetrar. Para calentar el agua a esas profundidades se requiere una cantidad enorme de energía, lo que resalta la magnitud del problema. Según los científicos, para alcanzar la tasa actual de calentamiento de los océanos, se requeriría una cantidad de energía equivalente a la explosión de 7 bombas atómicas, las mismas que fueron lanzadas sobre Hiroshima, cada segundo, de manera continua, durante todo un año. Son cifras colosales que plantean la pregunta, ¿de dónde proviene toda esta energía? A medida que aumenta la temperatura del agua del océano, el nivel del mar sigue subiendo, amenazando con sumergir costas enteras. En más de 2 siglos, el nivel del océano mundial ha aumentado 21 centímetros y en los últimos 30 años ha subido 10,1 centímetros. Está subiendo 2,5 veces más rápido que antes y el crecimiento continúa. Si esta tendencia persiste, millones de personas se convertirán en refugiados, forzados a abandonar sus hogares y buscar refugio lejos de las zonas costeras. Adicionalmente, desde la década de 1960, el océano ha perdido un 2% de oxígeno debido al aumento de la temperatura de sus aguas y los contaminantes presentes en ellas, incluidos los desechos industriales, domésticos y agrícolas. Las especies marinas costeras se están asfixiando debido a la disminución de los niveles de oxígeno. Se han identificado alrededor de 700 zonas muertas, donde casi no queda flora ni fauna marina. El calentamiento del océano está provocando fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y severos, como inundaciones, tifones y precipitaciones anormales. Todo esto pone en riesgo los ecosistemas del planeta y la vida de miles de millones de personas. Con cada año que pasa, este proceso se acelera y los cambios se hacen cada vez más evidentes. Crecimiento anómalo de desastres naturales. El océano, que durante muchos años desempeñó el papel de regulador natural del clima, ahora se está convirtiendo en fuente de fenómenos destructivos. Precipitaciones anormales e inundaciones. El calentamiento del océano intensifica la evaporación, saturando la atmósfera con humedad, que luego se convierte en precipitaciones intensas. He aquí cómo ha cambiado la cantidad de precipitaciones anormales en Europa desde el año 2000. Los récords de precipitaciones han alcanzado un nuevo nivel. Que llueva en un solo día la cantidad de precipitación de un mes ya no sorprende a nadie. El total de lluvias anuales cayendo en solo unos días o incluso en pocas horas, esa es la nueva realidad. En Irán, en solo 3 días, cayeron casi 4 veces la cantidad anual de lluvia. En Omán, en solo 24 horas, cayó la misma cantidad de lluvia que normalmente cae en 2 años. En los Emiratos Árabes Unidos, en el mismo periodo, cayeron 5 veces la cantidad anual de precipitaciones. Evitar inundaciones catastróficas en condiciones de precipitaciones tan extremas es imposible. Lamentablemente, un ejemplo claro de esto fue la inundación mortal en España. En la Comunidad Valenciana llovió más de un año en solo 8 horas. Esto resultó en devastadoras inundaciones que se cobraron la vida a más de 220 personas y convirtió las calles de la ciudad en un caos de lodo, autos destrozados y escombros de edificios derrumbados. Inundaciones sin precedentes e interminables han golpeado el sur de Brasil desde finales de abril. La catástrofe causó la muerte de 181 personas y dejó sin hogar a más de 500.000. Las inundaciones se cobraron cientos de vidas en las provincias del norte de Afganistán. Torrentes de lodo y agua devastaron asentamientos enteros. Las inundaciones fueron provocadas por lluvias incesantes que siguieron a una prolongada sequía. Las inundaciones primaverales de 2024 en Rusia fueron una verdadera catástrofe. 39 regiones del país fueron afectadas. La situación más grave ocurrió en la región de Oremburgo. Nunca antes en la historia registrada de la región se había producido una inundación de tal magnitud. Kazajistán enfrentó las inundaciones más extensas de los últimos 80 años. 10 de las 17 provincias del país fueron afectadas. Alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas. Estadísticas de inundaciones. Si en la década de 1970 hubo solo 260 inundaciones fuertes en un periodo de 10 años, entre 2014 y 2023, el número de inundaciones aumentó a 1.700. Es decir, se multiplicó por 6,5 veces.
En Europa, en los últimos 5 años, las precipitaciones extremas han ocurrido 44 veces más a menudo que en la década de 2000. En 2024, el tiempo entre eventos catastróficos se ha acortado y su intensidad ha aumentado hasta tal punto que las personas no pueden recuperarse de un desastre cuando ya se encuentran nuevamente en el epicentro de otro evento destructivo. Las consecuencias para la economía y la infraestructura se prolongan durante meses o incluso años. Nevadas. Las nevadas también han batido todos los récords históricos. El invierno pasado, nevadas masivas afectaron a países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Kazajistán, China, Turquía, Japón y muchas otras regiones. Más del 90% del territorio de Mongolia estuvo cubierto por nieve, en algunas áreas con una altura superior a 1 metro. Se ha infligido un daño catastrófico a las regiones ganaderas. Alrededor de 4 millones de cabezas de ganado han muerto por hambre y agotamiento. Anomalías de temperatura. En 2024, casi todos los países han experimentado y siguen experimentando olas de calor récord. El 15 de marzo, en Praga, Chequia, donde la temperatura máxima promedio normalmente no supera los 9 grados Celsius, se registró por primera vez en 249 años de observaciones un nuevo récord de temperatura, más 18,6 grados Celsius. Abril también trajo un caos térmico sin precedentes a Europa. En solo 10 días, se batieron récords de calor en 128 países. En la mayoría de los países de Europa, abril fue más caluroso de lo que normalmente es a mediados de verano. Al mismo tiempo, se observó uno de los cambios de temperatura más bruscos en la historia de las observaciones. En Eslovenia, la temperatura descendió drásticamente más de 26 grados Celsius en solo 24 horas. En India, las temperaturas máximas de abril alcanzaron hasta 46 grados Celsius, cuando la temperatura normal debería ser de hasta 35 grados Celsius. Las personas no pueden soportar semejante estrés térmico. Después de que los agentes de policía, mientras trabajaban en la calle, comenzaran a perder el conocimiento, se introdujeron cascos con aire acondicionado en su equipo. En la Meca, Arabia Saudita, en junio, durante varios días consecutivos, la temperatura no bajó de 40 grados Celsius. El calor extremo coincidió con la peregrinación del Hajj, durante la cual más de 2.700 peregrinos sufrieron golpes de calor solo el 16 de junio. Debido al calor insoportable, las personas caían directamente en las calles. Es inimaginable, pero al menos 1.300 personas perdieron la vida. Tornados y microrráfagas. El aumento de la temperatura y la humedad de la atmósfera crea condiciones para la formación de tormentas más poderosas, que a menudo provocan la aparición de tornados. En las últimas décadas, el número anual promedio de tornados en Europa ha aumentado 18 veces y se han vuelto mucho más potentes. El 28 de septiembre, un tornado destructivo recorrió la región de Moscú. Un tornado de tal potencia en otoño en latitudes templadas es un fenómeno absolutamente anómalo. En los últimos años, con alarmante frecuencia, han comenzado a surgir microrráfagas atmosféricas. Al impactar contra el suelo, el flujo descendente de aire provoca ráfagas de viento horizontales, cuya velocidad puede alcanzar hasta los 130 km por hora. Es como si se volcara desde el cielo un enorme balde de agua con un radio de alrededor de 5 kilómetros. Pueden ser muy localizadas, como ocurrió en Brasil. Allí se destruyó un campo deportivo, del que no quedó casi nada. Solo escombros y basura, como si hubiera ocurrido una explosión. Pero los edificios cercanos quedaron intactos e incluso los paneles solares frágiles no sufrieron daños. Es importante destacar que las microrráfagas no se pueden predecir, lo que las hace aún más peligrosas. Huracanes y tormentas. Los huracanes ahora tocan tierra en áreas que anteriormente se consideraban seguras. A lo largo de toda la historia de las observaciones, solo 3 huracanes han golpeado la costa mexicana cerca de la ciudad de Acapulco, y 2 de ellos ocurrieron en un solo año: el huracán Otis en octubre de 2023 y el huracán John en septiembre de 2024, que se convirtió en una verdadera pesadilla para los habitantes de México. Después de casi disiparse y alejarse hacia el mar, inesperadamente recuperó fuerza y golpeó el país con aún mayor intensidad.
El tifón Yagi trajo a Vietnam una enorme cantidad de precipitaciones y como consecuencia, al menos 300 personas perdieron la vida, mientras que cientos más resultaron heridas. El huracán tropical Helene se convirtió en el más potente desde el inicio de las observaciones meteorológicas. El desastre mortal cobró la vida de al menos 230 personas en 6 estados. Además, la economía de Estados Unidos sufrió daños por alrededor de $250.000 millones. No pasaron ni 2 semanas cuando otro huracán poderoso, Milton, golpeó el estado de Florida. Tardó poco más de 12 horas en intensificarse de categoría 1 a la máxima categoría 5. Las Filipinas enfrentaron una serie sin precedentes de desastres naturales. 6 tifones golpearon el país en menos de un mes, 4 de los cuales ocurrieron en solo 10 días. Estas catástrofes cobraron la vida de al menos 171 personas y causaron daños significativos a la economía del país. Los tifones afectaron a 9 millones de personas. La intensidad y frecuencia de las tormentas también están aumentando. A partir del 12 de septiembre, Europa Central y Oriental sufrió la tormenta más potente en décadas, la tormenta Boris. 26 personas perdieron la vida, y la economía de la Unión Europea sufrió pérdidas multimillonarias. Por supuesto, solo hemos mencionado una pequeña parte de lo que está ocurriendo actualmente con el clima. La lista de estas anomalías podría continuar indefinidamente, pero incluso con lo que hemos presentado, queda claro que la situación climática es, en el sentido literal, una guerra no declarada contra la humanidad. Estamos recibiendo golpe tras golpe, y si en los conflictos bélicos reales los adversarios pueden negociar y deponer las armas, con el clima no hay posibilidad de acuerdo. Aún así, podemos y debemos vencerlo. Hablaremos más sobre esto más adelante. Pero por ahora, es necesario comprender por qué está ocurriendo todo esto. ¿Por qué se está calentando el océano? Hipótesis. Los principales factores reconocidos que influyen en el calentamiento del océano son los gases de efecto invernadero, como el CO2. Estos gases contribuyen a la retención del calor en la atmósfera y al calentamiento de las capas superiores del agua. Sin embargo, existen otros factores que también pueden desempeñar un papel significativo. Veamos 2 gráficos. Gráfico del aumento de la concentración de plástico en los océanos en las últimas décadas. Vemos que la cantidad de plásticos en el océano ha aumentado rápidamente desde la década de 1950, coincidiendo con el período de acelerado desarrollo industrial y la producción masiva de productos plásticos. Gráfico del aumento de la temperatura en los océanos durante el mismo periodo. Este gráfico demuestra el aumento paralelo de la temperatura media de la superficie de los océanos, que también se observa desde mediados del siglo XX. Comparando estos 2 gráficos, podemos notar una cierta correlación entre el aumento de la concentración de plásticos en los océanos y el incremento de su temperatura. Esto sugiere que la contaminación por plásticos podría ser uno de los factores significativos, aunque subestimados, en el calentamiento de las aguas oceánicas. Analicemos más detalladamente cómo el plástico puede afectar las funciones del océano, la conductividad térmica y la capacidad calorífica del agua, y de qué manera estos procesos pueden contribuir a su calentamiento. Para ello, profundicemos un poco en la estructura y las propiedades del agua. Propiedades únicas del agua. El agua es una de las sustancias más únicas y enigmáticas de la Tierra. ¿Qué tipo de sustancia se esconde detrás de la sencilla fórmula química H2O? ¿Y por qué posee una estructura y propiedades tan excepcionales? En primer lugar, la molécula de agua es la más pequeña entre las moléculas triatómicas similares. Es sorprendentemente armoniosa y encaja en las proporciones de la sección áurea. La molécula de agua tiene una forma simétrica en V, ya que 2 pequeños átomos de hidrógeno están ubicados a un lado de un átomo de oxígeno relativamente grande. Esto diferencia significativamente a la molécula de agua de las moléculas lineales, en las que todos los átomos están dispuestos en una cadena. Las moléculas triatómicas, en condiciones normales, forman gases, pero las moléculas de agua forman un líquido. ¿Por qué? Las moléculas de agua están unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno, formando una estructura fuerte y ordenada, similar a un equipo unido por lazos de amistad. Además, las moléculas de agua poseen la propiedad única de agruparse en clústeres.
En otras palabras, el agua es un líquido complejo, compuesto por grupos repetitivos de moléculas. Como resultado, el agua tiene valores anómalos en sus temperaturas de congelación y ebullición, en comparación con otras sustancias triatómicas. Si el agua siguiera las reglas generales, debería congelarse aproximadamente a menos 100 grados Celsius y hervir alrededor de más 10 grados Celsius. Casi todas las propiedades del agua no siguen la lógica de las leyes físicas que rigen otras sustancias. Primera propiedad única. El agua posee la mayor capacidad calorífica específica y el mayor calor de fusión. Esto significa que, en comparación con otras sustancias, el agua es más difícil de congelar y el hielo más difícil de derretir. Gracias a esta propiedad, el océano mundial actúa como un regulador climático en la Tierra. El agua del océano se enfría más lentamente que el aire y el suelo, lo que le permite acumular calor durante el día y liberarlo gradualmente por la noche. En verano, el océano absorbe el exceso de calor, mientras que en invierno lo libera progresivamente. De esta manera, el océano funciona como un gigantesco termostato, suavizando las fluctuaciones extremas de temperatura. Segunda propiedad única. Cuando la temperatura del agua cambia, sus propiedades también cambian. La capacidad calorífica mínima del agua se alcanza a una temperatura de 37 grados Celsius. Este hecho es de gran importancia para los seres vivos, que están compuestos en 2/3 por agua. La temperatura corporal normal de los seres humanos y los animales de sangre caliente, que oscila entre 36 y 39 grados Celsius, se encuentra precisamente dentro de este rango de temperatura. A esta temperatura, las complejas reacciones bioquímicas del metabolismo ocurren de la manera más eficiente. Es como si la propia naturaleza se hubiera asegurado de que los organismos vivos puedan conservar su calor sin gastar demasiada energía, permitiéndoles así continuar su desarrollo. Tercera propiedad única del agua. La mayoría de las sustancias disminuyen su densidad al calentarse. Las moléculas como si se separan. Y la aumentan al enfriarse. Las moléculas se acercan. Sin embargo, con el agua ocurre algo diferente. Cuando se enfría hasta los 4 grados Celsius, su densidad realmente aumenta, como sucede con la mayoría de las sustancias. Pero al enfriarse aún más, de 4 a 0 grados Celsius, su densidad comienza a disminuir. Como resultado, el agua alcanza su máxima densidad a una temperatura de 4 grados Celsius y no a 0 grados Celsius. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Cuando el agua se convierte en hielo, su densidad disminuye inmediatamente en más del 9%. Es decir, el hielo ocupa un volumen mayor que el agua en estado líquido. Esta es una propiedad increíblemente inusual del agua. Gracias a que el hielo es más ligero que el agua, no se hunde. Al permanecer en la superficie, actúa como una barrera protectora que evita que el agua y los organismos que viven en ella se congelen por completo. Si, en cambio, la densidad del agua aumentara al congelarse, el hielo se hundiría. En ese caso, toda el agua de los lagos, ríos y océanos se congelaría completamente, convirtiéndose en enormes bloques de hielo. Esto llevaría a la extinción de toda la vida. Las propiedades únicas del agua están directamente relacionadas con la presencia de enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Estos enlaces juegan un papel clave en la determinación de sus propiedades físicas y químicas. Los cambios en las propiedades físicas del agua pueden tener un impacto significativo en el equilibrio térmico del océano mundial, en su capacidad para almacenar y transferir calor. Ahora tenemos casi todo listo para comprender las causas de lo que está ocurriendo con el clima. Sabemos que el océano se está calentando a una velocidad alarmante. También sabemos que, además de la mancha de basura que flota en la superficie, una cantidad masiva de plástico cubre el fondo del océano. Además, hemos descubierto que prácticamente cada gota de agua en el océano contiene partículas de micro y nanoplástico, y que el agua en sí posee propiedades únicas. Solo nos queda el último paso: comprender cómo cambian estas propiedades únicas del agua bajo la influencia de las partículas de plástico. Cuando descubramos esto, entenderemos la verdadera causa del calentamiento anómalo del océano y sabremos qué hacer al respecto. Influencia de los micro y nanoplásticos en las propiedades del agua. El plástico es un derivado del petróleo.
no se descompone, sino que se fragmenta en partículas de micro y nanoplástico. Las partículas de nanoplástico son tan pequeñas que su tamaño es inferior al de un virus. Al entrar en el agua, estas partículas alteran su estructura ordenada, basada en los enlaces de hidrógeno entre las moléculas. Estos enlaces definen las propiedades clave del agua, y cualquier alteración de los mismos altera sus características físicas y químicas. Las nanopartículas de algunos tipos de plástico, como el tereftalato de polietileno, PET, y el nylon, contienen átomos de oxígeno y nitrógeno. Estos átomos pueden formar enlaces de hidrógeno directamente con las moléculas de agua. Como resultado, dichas partículas se incorporan a su estructura ordenada, alterando su organización y perturbando sus propiedades fundamentales. Además, en soluciones acuosas que contienen diversas sustancias, así como ante cambios en el pH y la temperatura, las partículas de nanoplástico pueden adquirir carga eléctrica. Esto ocurre debido a modificaciones químicas en su superficie, como la oxidación y la adsorción de iones, por ejemplo, sodio y cloro en el agua marina. Las nanopartículas de plástico cargadas, rodeadas de iones, atraen moléculas de agua, formando un abrigo multicapa de moléculas de agua a su alrededor. En términos químicos, este proceso se conoce como hidratación, y el abrigo se denomina capa de hidratación. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana decidieron determinar el tamaño de esta capa de hidratación en los iones, es decir, cuántas moléculas de agua reaccionan con un ion. Llegaron a resultados sorprendentes. Se descubrió que un solo ion puede influir en aproximadamente 1 millón de moléculas de agua circundantes. Este efecto se intensifica si la partícula tiene una alta carga superficial y una gran concentración de iones absorbidos. Como resultado, una sola partícula de nanoplástico puede alterar las propiedades de millones de moléculas de agua. Las moléculas atrapadas dentro de la capa de hidratación son menos móviles, lo que reduce su contribución a la capacidad calorífica total del agua. Es decir, bajo el mismo calentamiento externo, este tipo de agua se calentará más rápido y al enfriarse, perderá temperatura más rápidamente en comparación con el agua pura. Además, la estructura alterada de los enlaces de hidrógeno alrededor de los nanoplásticos reduce la conductividad térmica del agua. Esto significa que el agua en contacto con nanoplásticos puede estar más caliente debido a su menor capacidad para disipar el calor. De este modo, los nanoplásticos no solo interactúan activamente con los iones e impurezas presentes en el agua, sino también con sus moléculas, modificando la estructura de los enlaces de hidrógeno que determinan las propiedades clave del agua. Como resultado, cambian su capacidad calorífica y su conductividad térmica, lo que contribuye al aumento de temperatura y al calentamiento de todo el océano. Es importante destacar que incluso una pequeña cantidad de nanoplásticos puede tener un impacto significativo en las propiedades del agua. Esto hace necesario seguir investigando y evaluar la concentración de nanoplásticos en distintos entornos acuáticos para comprender completamente su influencia. Las partículas de nanoplástico en el océano son como una gota de alquitrán en un barril de miel. Los micro y nanoplásticos se distribuyen por todo el océano a través de las corrientes. Las partículas flotantes permanecen en la superficie, mientras que los microplásticos más densos o aquellos contaminados con biota se hunden hasta el fondo marino. Y no olvidemos las zonas de termoclina. En estas capas de agua se observan variaciones de temperatura y densidad, lo que favorece la acumulación de microplásticos en grandes cantidades. Para comprenderlo mejor, usemos una metáfora visual de un edificio de varios pisos. Imagine un edificio de 10 pisos con bloqueos térmicos en el quinto y décimo piso, que impiden la disipación normal del calor. En lugar de distribuirse uniformemente, el calor se acumula en estos pisos y no puede escapar por el techo. Un termovisor mostraría que la temperatura dentro de este edificio es significativamente más alta que en otro idéntico, pero sin estos bloqueos térmicos. De manera similar, los nanoplásticos en el medio acuático alteran los mecanismos naturales de intercambio de calor. De este modo, el aumento de la concentración de nanoplásticos en las aguas oceánicas altera los mecanismos naturales de transferencia de calor. Esto, a largo plazo, podría contribuir al incremento de la temperatura de todo el océano, impactando el clima global. Cuando el agua se calienta, tiende a liberar el exceso de calor. Durante este proceso, sus moléculas se mueven más rápidamente y ascienden hacia la superficie. Impacto en la atmósfera. Como resultado del exceso de energía, algunas moléculas de agua se separan de otras y se transforman en vapor.
Imagine un globo elevándose lentamente hacia el cielo. Este globo representa el vapor de agua. A medida que aumenta la altitud, la temperatura del aire disminuye. En estas condiciones, el vapor de agua comienza a condensarse, convirtiéndose en diminutas gotas. Pero para que las gotas de agua se formen necesitan un soporte, partículas microscópicas llamadas núcleos de condensación. Estas pueden ser partículas de polvo, sal marina o hollín. Cuantos más núcleos de condensación haya, más rápido será el proceso. En la atmósfera, el vapor de agua y las gotas de agua interactúan con los campos eléctricos presentes en el aire y con la carga estática de la atmósfera, adquiriendo así una carga eléctrica. Las cargas son extremadamente importantes y en el proceso de formación de nubes prácticamente lo son todo. Si te rodea el mal tiempo y las tormentas, sabes que algunas nubes tienen cargas eléctricas. Sin embargo, hace tiempo se descubrió, aunque hoy en día no se considera especialmente relevante, que en realidad todas las nubes están cargadas. Así que, si miras una nube, por ejemplo, como la que estoy observando ahora, surge la pregunta, ¿cómo se forman? ¿Qué ocurre allí? Y hemos descubierto que las cargas desempeñan un papel clave. Las gotas cargadas comienzan a atraerse entre sí, como pequeños imanes, lo que acelera el proceso de formación de gotas más grandes. Estas gotas se agrupan, formando nubes y precipitaciones, incluido el granizo. Sin embargo, cuando intervienen partículas de micro y nanoplástico, pueden alterar el frágil equilibrio de estos procesos eléctricos e hídricos en la atmósfera. La interacción entre los cristales de hielo y las partículas de aerosol, incluido el plástico, intensifica la carga electrostática de la atmósfera. Además, las partículas de micro y nanoplástico se convierten en núcleos de condensación efectivos para el vapor de agua. Alrededor de estas partículas cargadas, el proceso de formación de gotas de agua, cristales de hielo y granizo ocurre más rápidamente. Cuanto mayor es la superficie de las nanopartículas, más grandes son los granizos y las nubes de lluvia que se forman en la atmósfera. Ya estamos observando que estos fenómenos se vuelven más frecuentes y destructivos. La presencia de micro y nanoplásticos puede afectar la densidad y las propiedades físicas de las evaporaciones en la superficie del océano, ralentizando su ascenso. Es como si a un globo se le atara una piedra con un hilo. Como resultado, las nubes se forman a altitudes más bajas, generalmente por debajo de los 2 kilómetros. Las nubes a menor altitud se desplazan y distribuyen las precipitaciones de manera menos eficiente, lo que provoca sequías en algunas regiones y un exceso de lluvias en otras. Las nubes más densas, como una manta, retienen el calor en la atmósfera e impiden su disipación hacia el espacio. El aumento de la temperatura provoca una evaporación aún mayor del agua de los océanos y mares, y cuanto más humedad hay, más cálida se vuelve la atmósfera. Es un círculo vicioso. Cabe destacar que por cada grado de calentamiento, la cantidad de humedad en el aire aumenta aproximadamente un 7% y la cantidad de rayos se incrementa en un 12%. Esta humedad proviene principalmente de los océanos, aportando lluvias adicionales durante las tormentas. Al mismo tiempo, en las regiones donde no llueve, el suelo se seca más rápido, lo que provoca sequías más intensas, olas de calor e incendios forestales. El aumento de la temperatura y el incremento del vapor de agua provocan una mayor inestabilidad en la atmósfera. Esto fortalece la convección y aumenta la frecuencia de las tormentas. Algunas de ellas, las más intensas, se convierten en tormentas eléctricas. En estas condiciones, el riesgo de tormentas severas se incrementa significativamente. Cuando las tormentas eléctricas comienzan a fusionarse e interactuar, como ocurre en las tormentas tropicales, pueden convertirse en huracanes más poderosos. Todos estos factores se combinan, aumentando el riesgo de tormentas eléctricas severas y, especialmente, de supercélulas, que generan granizo y, en ciertas condiciones, incluso tornados en algunas regiones. El calentamiento extremo del océano y el exceso de electricidad y calor en la atmósfera agravan la situación climática. El granizo anómalo,
Las lluvias torrenciales, las tormentas intensas, los huracanes, los rayos y los sprites se están intensificando con una fuerza alarmante. Los fenómenos climáticos se vuelven cada vez más destructivos y peligrosos. Interacción con el campo magnético del planeta. Los océanos ocupan alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. No son solo gigantescos depósitos de agua, sino un sistema eléctrico extremadamente complejo que interactúa con el campo magnético del planeta. El campo magnético protege la superficie de la Tierra del viento solar y de la peligrosa radiación cósmica. Funciona como un escudo. Sin él, la atmósfera sería destruida. El campo magnético de la Tierra se genera en las profundidades del planeta, donde el núcleo externo líquido se mueve constantemente alrededor del núcleo interno sólido, actuando como un gigantesco generador natural. Este campo es generado por el núcleo y interactúa con los fenómenos eléctricos en los océanos y la atmósfera. Gracias a las sales, el agua de mar puede conducir electricidad, casi como los cables en nuestros hogares, por lo que el océano transmite corrientes eléctricas. Sin embargo, la contaminación en los océanos y la atmósfera en áreas con altas concentraciones de plástico, especialmente nanoplásticos, altera las propiedades químicas y eléctricas del agua. Cuanto más contaminada está el agua, más sufre la atmósfera. Cuando el agua contaminada se evapora, transporta consigo metales, microplásticos y otras sustancias. Imagine que tiene un imán potente del tamaño de la palma de la mano, pero si coloca un trozo de hierro cerca, este absorberá parte del campo magnético, reduciendo la fuerza total del imán. Algo similar ocurre con la atmósfera y la hidrosfera. Esto puede provocar anomalías locales en el campo magnético y debe convertirse en un objeto de estudio, especialmente en tiempos del cambio climático global. Sí, ahora sabemos que el principal factor de impacto del océano en el clima del planeta es su calentamiento, y este efecto se ve exacerbado por los microplásticos. Es absolutamente necesario tomar las medidas más decisivas para limpiar el océano, con el fin de preservar el planeta y toda la vida en él. Hoy, en los niveles más altos, crece el reconocimiento de que nos estamos acercando rápidamente al punto de no retorno. Crisis del agua. El informe de la Comisión Global sobre la Economía del Agua, GCEW, publicado en octubre de 2024, afirma que, por primera vez en la historia de la humanidad, el ciclo global del agua ha sido alterado. El cambio climático está teniendo un impacto cada vez más grave en la disponibilidad de los recursos hídricos. Para finales de esta década, la demanda de agua dulce superará la oferta en un 40%, ya que los sistemas hídricos del mundo están sometidos a un estrés sin precedentes. Aproximadamente el 70% de las reservas de agua dulce del mundo se utiliza para el riego de cultivos agrícolas. Sin embargo, muchos sistemas de riego son ineficientes, lo que provoca pérdidas significativas de agua. El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitaciones y la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos amenazan la seguridad alimentaria global. Ya se prevé la desaparición de más de la mitad de las reservas mundiales de alimentos en los próximos 25 años, mientras que 3.000 millones de personas ya viven en condiciones de escasez de agua. Esto es realmente alarmante y afectará a todo el mundo en un futuro cercano. El valor del océano para la preservación de la vida en el planeta es evidente, y los líderes mundiales ya están hablando de la necesidad de tomar medidas urgentes. El informe de la UNESCO, Estado del Océano Mundial en 2024, tiene como objetivo informar a los responsables políticos y fomentar acciones para crear el océano que necesitamos para el futuro que queremos. El presidente de la Asamblea General de la ONU, el señor Denis Francis, afirmó con razón que el océano es nuestro aliado más fuerte en la lucha contra el cambio climático. Por ello, es nuestra responsabilidad común elegir el rumbo correcto y asumir nuevamente el compromiso de gestionar de manera sostenible los valiosos recursos del océano, garantizando su disponibilidad de generación en generación. Y los científicos saben que si no tenemos océano, no habrá plantas en la Tierra, no habrá oxígeno y no tendremos posibilidad de sobrevivir. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también destacó la necesidad de acciones urgentes, instando a gobiernos, empresas, inversores, científicos y comunidades a unirse para proteger nuestro océano. Marina Ovchinova, presidenta del Movimiento Internacional Social Alatra, hizo una declaración clave en la COP29 sobre el aumento sin precedentes de los desastres relacionados con el clima.
Ella señaló: No nos damos cuenta del poco tiempo que nos queda antes de alcanzar el punto de no retorno. es evidente que la preservación de la salud de los océanos es crucial para el futuro de nuestro planeta. La comprensión de la gravedad de la situación, como podemos ver, está presente. Se dicen muchas palabras importantes sobre la limpieza del océano, pero ¿qué pasos concretos se están tomando en este momento para sanar nuestro planeta, afectado por un peligroso virus? Por ahora solo se puede decir una cosa: el paciente está más muerto que vivo. Y es solo cuestión de tiempo antes de que deje de respirar. Entonces, ¿qué están haciendo los médicos? Trabajo de Sísifo. En un intento de mejorar la situación, se están realizando esfuerzos para retirar del océano los residuos de gran tamaño que se encuentran en la superficie. Diversas organizaciones e iniciativas trabajan en proyectos para recolectar plásticos y otros residuos que se encuentran en el agua. El proyecto más ambicioso de limpieza oceánica es la iniciativa de la organización The Ocean Cleanup. Su tecnología consiste en que 2 barcos navegan por el agua arrastrando una barrera de aproximadamente 2,2 kilómetros de longitud que se sumerge hasta 4 metros de profundidad. Precisamente a esta profundidad se concentra la mayor parte de los desechos plásticos superficiales. Los desechos se acumulan en una gran bolsa y cuando se llena, se transporta a uno de los barcos, donde el plástico es clasificado y empaquetado. Luego, la bolsa se vuelve a sumergir en el agua y el proceso comienza de nuevo. A primera vista suena genial, pero hay varios matices. Al recoger los desechos, junto con los plásticos también quedan atrapados organismos vivos que habitan en la superficie del agua, como microalgas, alevines de peces y medusas. Hasta ahora, nadie ha medido exactamente cuántos seres vivos quedan atrapados en las redes, pero si estos organismos son eliminados en grandes cantidades, esto tendrá un impacto negativo en toda la vida marina, ya que se alterará la cadena alimentaria. A pesar de las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los animales, el problema sigue sin resolverse. Hasta noviembre de 2024, los participantes del proyecto The Ocean Cleanup habían recolectado alrededor de 20.000 toneladas de plástico del océano. Es un paso importante, pero en comparación con la magnitud del problema, es solo una gota en el mar. En el océano flotan aproximadamente 200 millones de toneladas de desechos, y cada año esta cantidad aumenta en 11 millones de toneladas más. Para entender la escala del problema, 20.000 toneladas representan solo el 0,01% de toda la basura en el océano. Al estudiar el problema de la limpieza del océano, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, incluso si logramos sacar todo el plástico del océano, ¿qué planeamos hacer con él? Actualmente, no se recicla más del 9% del plástico. ¿Significa esto que simplemente lo volveremos a arrojar a los vertederos? Además, la limpieza de los desechos es increíblemente costosa. La gran mancha de basura del Pacífico está demasiado lejos de las costas de cualquier país, por lo que nadie asumirá la responsabilidad ni destinará fondos para su limpieza. Según Charles Moore, limpiar esta zona quebraría a cualquier país que intentara hacerlo. Y en el océano existen 5 de estas islas de basura. Recoger basura del océano, mientras cada año se extraen miles de toneladas de desechos pero se vierten millones más en su lugar, es realmente un trabajo de Sísifo. La limpieza del océano solo será posible cuando se convierta en una tarea de toda la humanidad y no solo en la iniciativa de unos pocos activistas. Los desechos grandes son solo una pequeña parte del problema. Eso es solo el plástico en la superficie. Es solo una pequeña fracción, el 1% de lo que realmente hay en el océano, explica Melanie Bergman, bióloga marina del Instituto Alfred Wegener. Cuando el plástico se descompone en micro y nanopartículas, limpiar el océano de este contaminante se vuelve prácticamente imposible. Aunque ya existen tecnologías para eliminar los microplásticos del agua, aún están en fase experimental, lejos de implantarse a escala global. Las principales dificultades son la eficacia limitada y la complejidad de escalar estas soluciones. Pero incluso si logramos recolectar toda la basura grande, ¿qué hacemos con los microplásticos? Están dispersos a lo largo de la columna de agua del océano, con concentraciones particularmente altas en el fondo marino.
Y precisamente los microplásticos representan la mayor amenaza. Realmente, la limpieza del océano se asemeja a un trabajo de Sísifo, ya que la cantidad de desechos vertidos en el océano es varias órdenes de magnitud mayor que la cantidad que se extrae. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es evidente que las tecnologías de limpieza actuales no están a la altura de la magnitud del problema. Solo ralentizan un poco la caída del planeta hacia el abismo climático. Un poco más, y el punto de no retorno será superado. Surge una pregunta razonable. ¿Disponemos, como humanidad, de las tecnologías capaces de limpiar los océanos de micro y nanoplásticos? ¿O estamos condenados? Las tecnologías ya existen. Cuando la humedad se evapora, los microplásticos ascienden desde la superficie del agua hacia la atmósfera. Para limpiar tanto el océano como la atmósfera de los micro y nanoplásticos, necesitamos un filtro a escala planetaria, y el papel de tal filtro puede desempeñarlo un generador atmosférico de agua, o en abreviatura GAA, cuando se aplique a gran escala. Este es un dispositivo que convierte la humedad de la atmósfera en agua pura. El agua se evapora cada día de todos nuestros océanos, mares y lagos. Cuando llega a cierta altura por encima de cierto punto, se enfría hasta el punto de rocío y se convierte en una nube. Y entonces, por supuesto, el viento arrastra esa nube. Cuando su temperatura desciende por debajo del punto de rocío, se convierte en lluvia y vuelve a cambiar de estado. Al extraer la humedad del aire, estimulamos la evaporación. Con cada ciclo de evaporación, una nueva cantidad de micro y nanoplásticos se eleva desde la superficie. El principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Primero se filtra el aire que entra en ella. El agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire. Así, lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O, que es más pequeña que una partícula de microplástico. Es decir, de esta manera limpiaremos el océano de los microplásticos y reduciremos la presión sobre los recursos hídricos de nuestro planeta. Al hacerlo, proporcionaremos agua potable a las regiones que la necesitan con urgencia, pero esto debe implementarse a escala industrial y debe ser una iniciativa a nivel global y estatal. De este modo, los generadores atmosféricos se convierten en un filtro artificial integrado en el ciclo del agua del planeta. Además, el océano se enfría durante el proceso de evaporación intensiva. La tecnología de condensación de agua del aire funciona según un principio similar al plasmaféresis, un procedimiento de purificación de la sangre. Así como el plasmaféresis elimina los componentes nocivos de la sangre y restaura la inmunidad del organismo, el GAA filtra los nanoplásticos del vapor de agua y restaura las funciones naturales del océano. Así, limpiaremos la atmósfera y el océano de microplásticos. Además, con la ayuda de las instalaciones de GAA, obtendremos el volumen necesario de agua purificada para todas las necesidades domésticas e industriales. El agua utilizada debe regresar al suelo, donde interactuará con microorganismos que descomponen nanoplásticos, se enriquecerá con minerales y pasará por un proceso de purificación natural. A medida que la humedad se reponga, las aguas subterráneas y los ríos secos comenzarán a recuperarse, los suelos se volverán fértiles y la vegetación prosperará. Además, un suelo húmedo ayudará a mitigar las fluctuaciones de temperatura, y la alta conductividad térmica del agua permitirá disipar el calor de las áreas cálidas. Esto es especialmente crucial en el contexto del cambio climático global. Utilizando un generador de agua atmosférica en cada hogar, nunca más necesitarán utilizar botellas de plástico. Por lo tanto, al utilizar el generador de agua atmosférica, resolveremos el problema del agua. Reduciremos la huella que deja la producción de plástico. Disminuiremos la huella de carbono del transporte y ayudaremos al medio ambiente a volver a su ciclo natural. ¿Podrá esta tecnología proporcionar agua a las personas en el desierto? Se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar, porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación. Así que, ya sea en el Valle de la Muerte, en Nevada o en el desierto del Sahara, podemos generar agua allí. Es decir, podemos generar agua en cualquier parte del planeta. Pero surge la pregunta, ¿no secaremos el aire de esta manera?
Cuando se trata del contenido de agua en el aire ambiental o en la atmósfera, como he mencionado anteriormente, es absolutamente imposible alterar el equilibrio natural de la atmósfera, porque es demasiado grande y demasiado poderosa. E incluso si creáramos una máquina enorme y asombrosa que succionara constantemente agua de la atmósfera, inmediatamente, con la otra mano, recogería agua del Pacífico o de la masa de agua más cercana. Además, al extraer el exceso de humedad de la atmósfera, se reduce la cantidad de precipitaciones extremas y vientos. Asimismo, la atmósfera se limpia de metano y CO2. En tan solo 2 a 3 años de uso activo de los generadores atmosféricos de agua, el océano y la atmósfera estarán significativamente más limpios. Al eliminar microplásticos del océano, restauraremos su función de conductividad térmica. El océano volverá a transferir calor a la atmósfera, que luego se disipará en el espacio. Esto reducirá el impacto destructivo de los desastres naturales. Además, la transición a los GAA permitirá reducir la dependencia de las fuentes de agua terrestres y subterráneas. Los GAA pueden producir el volumen necesario de agua tanto para las necesidades potables como para las industriales. Serán vitales durante una crisis hídrica y garantizarán un suministro estable de agua. Esto permitirá alcanzar plenamente varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de manera simultánea. Para que el proceso de limpieza del océano comience a gran escala, toda el agua debe provenir exclusivamente de la atmósfera, es decir, debemos hacer una transición completa a los GAA. Cuanta más humedad extraigamos de la atmósfera, más intenso será el proceso de evaporación, lo que acelerará la limpieza del océano. Y para un suministro energético económico de los GAA, debemos utilizar generadores de energía sin combustible, GSC. Sin duda, necesitamos detener el vertido de basura en el océano. Además, es crucial llevar a cabo la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado. Estos pasos conducirán a una revolución científica y tecnológica, garantizarán un suministro de agua sostenible y reducirán el impacto negativo sobre el clima. Así, en 3 a 5 años, el océano prácticamente habrá restaurado sus funciones de conductividad térmica. Y debemos lograr todo esto en el menor tiempo posible. Son noticias excelentes. Las tecnologías capaces de salvar nuestro planeta y a la humanidad de la destrucción ya existen. Esto significa que tenemos una oportunidad. Solo nos queda resolver las cuestiones organizativas e implementar la solución. Pero aquí surge otro problema. Los modelos climáticos que toman en cuenta todos los factores antropogénicos, como resulta, están lejos de ser precisos. Lo que se preveía para dentro de 100 a 150 años está sucediendo ante nuestros ojos. Los científicos comienzan a reconocer que hay algo más, algo aparte de la influencia humana. La acción de ese algo está llevando a una creciente discrepancia entre el modelo teórico y la realidad. Llamémoslo factor X. Factor X. Las temperaturas medias globales no reflejan el cambio climático real, ya que en algunas regiones el aumento ocurre de manera mucho más rápida. Los cambios ocurridos en 2023 fueron tan grandes y mucho más allá de todo lo que habíamos visto antes. Por eso, requieren una explicación. Los modelos que utilizamos para simular el clima no ofrecen una explicación suficientemente adecuada para esto. Y descubrimos que, como resultado de todo esto, se están produciendo algunos cambios en el comportamiento de las corrientes oceánicas y los vientos atmosféricos. Así, a pesar del calor adicional, este se traslada a través de las corrientes oceánicas y la atmósfera, concentrándose en regiones específicas de una manera que nunca habíamos observado antes. La comunidad científica mundial observa con preocupación cómo las tendencias de deterioro climático superan sus modelos de previsión. ¿Cuál es la causa de tan gran imprecisión en los modelos climáticos actuales? Según algunos expertos, una de las principales causas radica en el misterioso factor X.
Las temperaturas récord de 2023, sin embargo, alarmaron a los científicos y sugieren algunos misteriosos, nuevos procesos que podrían estar ocurriendo, dice el principal climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt. No fue solo un récord. Fue un récord que superó el récord anterior con un margen récord. Él añade: las tendencias a largo plazo son claras para nosotros y están causadas por los gases de efecto invernadero, el impacto antropogénico. Pero lo que ocurrió en 2023 fue precisamente esto, y luego algo más. Y ese algo más es mucho más grande de lo que esperábamos o lo que podemos explicar por ahora. En este documental, hemos explorado uno de los factores que contribuyen al aumento de la temperatura del océano, y este factor son los cambios en las propiedades de la propia agua oceánica. Los nanoplásticos afectan la capacidad calorífica y conductividad térmica del agua, atrapando el calor en las aguas oceánicas. Además, existen gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, la cual a su vez calienta la superficie del océano. Pero ¿pueden estos factores aumentar tan significativamente el calentamiento del océano si la radiación solar sigue siendo la misma y todos los factores antropogénicos han sido considerados en los modelos climáticos? Esto plantea la hipótesis de que un calor adicional está ingresando al océano desde otra fuente. Los estudios muestran que las profundidades medias del océano se están calentando 15 veces más rápido en los últimos 60 años que en los 10.000 años anteriores, y además, la velocidad de este calentamiento está aumentando. Para tal calentamiento de las capas profundas, donde no llegan los rayos solares, se requiere una enorme cantidad de energía. Por ejemplo, justo frente a las costas de la Antártida Occidental, se está produciendo un extraño calentamiento de las aguas profundas del mar de Weddell. Mientras los primeros 700 metros de agua prácticamente no se calientan, las temperaturas en las capas más profundas están aumentando de manera constante. Existen varias teorías para explicar esta anomalía, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. ¿De dónde proviene el calor adicional en las profundidades del océano? Se considera que el calor proveniente del interior de la Tierra es insignificante y se puede desestimar. Pero, ¿es posible que estemos subestimando este factor? Nuestros conocimientos sobre las profundidades oceánicas son limitados. Más del 70% del fondo marino se encuentra a más de 3.000 metros de profundidad. La investigación en tales profundidades conlleva muchas dificultades técnicas. Los batiscafos y los sensores rara vez descienden hasta allí, y los cálculos se basan en datos antiguos. Simplemente no sabemos qué está ocurriendo realmente en el fondo del océano. Por ejemplo, hace poco, los científicos descubrieron 19.000 volcanes submarinos previamente desconocidos. Hasta el día de hoy solo se ha cartografiado alrededor del 5% del fondo oceánico. Mientras no lo hayamos explorado al 100%, estaremos trabajando casi a ciegas. Arthur Viterito, oceanógrafo y profesor de la Universidad de Maryland, observó que, desde 1995, la cantidad de terremotos en el fondo oceánico a lo largo de las dorsales medioceánicas ha aumentado. Así que construí un gráfico de la actividad sísmica en las zonas de las dorsales medioceánicas y lo comparé con los cambios en la temperatura global, y observamos un desfase de 2 años. En otras palabras, la actividad sísmica precede al cambio de la temperatura global en aproximadamente 2 años. Cuanto mayor es la actividad sísmica, más activo es el movimiento del magma en el sistema. La temperatura de este magma fundido puede superar los 1000 grados. Eso es precisamente lo que estamos estudiando. No tenemos mediciones directas del volumen de magma que está subiendo. Todo lo que podemos hacer es medir el nivel de actividad sísmica, ya que para ello contamos con una red global de estaciones sísmicas. Así, las investigaciones de Arthur Viterito muestran que el calentamiento del océano también está influenciado de manera significativa por procesos endógenos, como la actividad sísmica y magmática. Mis investigaciones muestran que el impacto geotérmico es un factor significativo en el calentamiento global. Como vemos aquí, los datos de Argonne muestran los cambios en la temperatura global a diversas profundidades durante los últimos 20 años. La mayor parte del calor se transporta en la superficie, pero también estamos observando un aumento del calentamiento desde abajo, es decir, el calor proviene tanto de arriba como de abajo.
De ninguna manera. Como hemos señalado, si ampliamos esta parte de la pluma, se puede ver que de ninguna manera las temperaturas más altas debajo de la capa superficial pueden provenir de la superficie. Porque aquí existe una anomalía fría y debajo de ella una anomalía cálida, pero no puede atravesar esta capa, conocida como termoclina. La termoclina es, en esencia, una frontera claramente definida que separa las aguas superficiales cálidas, conocidas como capas mezcladas, y las aguas mucho más frías por debajo de ella, llamadas aguas profundas. En realidad, este sistema está interconectado. En realidad, el calor puede atravesar la termoclina. Y recientemente han aparecido varios estudios interesantes que afirman que la termoclina en realidad se ha debilitado. Esto ocurre de manera sincrónica con el aumento de la actividad sísmica en las zonas de las dorsales medio-oceánicas. Es decir, no es simplemente un fenómeno aleatorio. Así que en la superficie el agua es más fría y debajo de ella es más cálida. ¿De acuerdo? Esto es una prueba de que el calor geotérmico asciende desde las profundidades hacia la superficie. La convección ascendente del calor ha potenciado aún más este proceso, debilitando la termoclina y aumentando el contenido térmico del océano. Nos hemos enfrentado a una nueva realidad, el factor X. Parece ser la causa principal del deterioro del estado del planeta, que se ha manifestado de manera notoria en las últimas décadas. Y los micro y nanoplásticos solo agravan su efecto. Sin embargo, queda una importante pregunta. ¿Qué exactamente es el factor X, la fuerza que está calentando las aguas desde las profundidades del océano? Los científicos de ALATRA llevan casi 30 años estudiando el factor X, que está relacionado con los cambios que ocurren dentro del planeta. Este grupo internacional e independiente de investigadores incluye expertos de diversas disciplinas científicas, como física nuclear, astrofísica, geología, matemáticas, biología y medicina. Se han unido para llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias, que incluyen el estudio de los cambios climáticos y geodinámicos. Basándose en un extenso análisis de datos recopilados durante muchos años, los científicos de ALATRA consideran el factor X como un calor adicional generado por el ascenso del magma debido a procesos cíclicos del planeta. Los datos científicos fundamentales y las recomendaciones sobre acciones en el ámbito climático se pueden encontrar en el informe sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas. Este informe fue presentado personalmente al Papa Francisco en el Vaticano por Marina Ovtsinova, presidenta de ALATRA. Tras un análisis detallado de los datos, el Vaticano otorgó al movimiento ALATRA la bendición apostólica de su santidad por sus esfuerzos en el ámbito climático y ambiental. El informe también fue presentado en la COP16 en Colombia y en la COP29 en Azerbaiyán. Recibió una alta valoración por parte de especialistas en el ámbito de la climatología y la ecología. Actualmente, el informe está disponible para consulta en el sitio web oficial de la Conferencia de la ONU y en el sitio web de ALATRA. Resolver los desafíos de la seguridad planetaria y humana en medio del cambio climático global requiere los esfuerzos unidos de toda la comunidad científica. Ningún país u organización puede abordar este problema por sí solo. Como podemos ver, la situación es bastante preocupante. Además de las causas conocidas del cambio climático, existen factores adicionales que siguen siendo poco estudiados y requieren más investigación. Pero la dificultad radica en que todo esto tendrá que llevarse a cabo en condiciones de empeoramiento climático constante. En otras palabras, cada vez habrá menos tiempo para que la humanidad responda al cambio climático. Sin embargo, la implementación generalizada de generadores atmosféricos de agua es un paso crucial hacia la solución de esta crisis. Después de todo, esta tecnología permitirá limpiar el océano mundial de micro y nanoplásticos, restaurar el ciclo del agua y el equilibrio térmico del planeta y, en última instancia, estabilizar la situación climática. Gracias al uso de los GAA, obtendremos tiempo invaluable para preservar el potencial científico e industrial de la humanidad, y junto con el tiempo, surgirán esperanza y oportunidades. Al mismo tiempo, debemos crear condiciones en la sociedad que permitan a los científicos de todos los países colaborar abiertamente, compartir libremente sus conocimientos y trabajar juntos en beneficio de la humanidad y para su supervivencia. Lograr esto requiere paz global, una paz duradera entre todos los países.
Solo entonces podremos realmente enfrentar y superar la crisis climática. Nos gustaría enfatizar que las ideas y direcciones de investigación presentadas en este documental ofrecen enfoques prometedores y prácticos para abordar los problemas relacionados con el cambio climático a los que nos enfrentamos hoy en día. Su estudio detallado llevará a un avance significativo en la comprensión de los procesos que ocurren en nuestro planeta. El poder del cambio está en nuestras manos. Juntos, podemos transformar los desafíos en oportunidades para lograr un progreso increíble. Ha llegado el momento de actuar por el bien del planeta, por nosotros mismos y por las generaciones futuras.